Carlos. Hola, encantada. Qué gusto. Liliana Salazar, ¿cómo está? ¿Cómo está? Alcalde, buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Muchas Sigue, gracias. por favor. ¿Cómo les va? Gracias por recibirme. ¿Cómo está usted? Bien. Qué bueno. Pues ya en otra etapa, ¿no? Después de una campaña intensa, de muchas campañas intensas, por fin ya logrando llegar al cargo y ya preparándonos para asumirlo. Ya arrancamos Empalme, estamos ya trabajando para revisar todo lo que se está haciendo en Bogotá, el metro. Me reuní con Juan Darío Oviedo ayer, decidió asumir la curul y bien, muy contentos. Yo creo que los retos son enormes y hemos hablado aquí, Carlos Fernando, de ustedes como al frente de una ciudad, y al frente de una ciudad como Bogotá el reto es gigante porque creo que hay dos frentes. Pero arranquemos, yo creo que por el lado que creo que le importa mucho a la gente hoy y sobre todo al que vive alrededor del deporte. Hay una economía alrededor del deporte. El valor agregado fue cerca de los 4 billones el año pasado. Eso es el 1.22% del valor agregado de Bogotá. ¿Qué papel va a tener el deporte en esta administración? Bueno, para mí, como lo hablamos en campaña durante la entrevista que hicimos, va a ser una prioridad realmente. Yo entiendo que el deporte es salud, es educación, es oportunidad económica. Entonces, a partir de un poco de ese concepto y ese análisis, digamos, de lo que significa y puede significar el deporte, vamos a trabajar en muchos frentes. Vamos a trabajar, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, en fortalecer todas las herramientas que hay hoy, que tienen muchos años, pero requieren de un nuevo impulso en lo que es la jornada complementaria escolar, que le apuesta a que todos los niños de Bogotá realmente tengan la oportunidad de hacer algún deporte y tengan acceso a instalaciones deportivas, acceso a formadores deportivos, que le apostemos a eso. Eso es una prioridad para mi gobierno. Otro tema importantísimo es las instalaciones que tenemos en Bogotá. Bogotá tiene 5.000 parques hoy día, pero de los cuales hay 2.000 que nunca han sido intervenidos, nunca. Son realmente un lote para parque. Entonces, eso no se logra en 4 años, pero tenemos que garantizar que los que hoy existen estén en buen estado, que la gente los pueda utilizar, pero que construyamos nuevos parques. Bogotá tiene parques extraordinarios, ustedes conocen seguramente más que yo inclusive, pero parques como el Gilma Jiménez, por ejemplo, es realmente de un nivel internacional que difícilmente se encuentra en el mundo, pero los cierran a las 5 de la tarde. Los cierran a las 5, son inseguros, no son bien iluminados. Así es. Eso no tiene sentido. Esas instalaciones deportivas tienen que estar al servicio de la gente, particularmente de los jóvenes y de los niños, porque además es una apuesta de prevención para problemáticas que muchas veces se han presentado en nuestra ciudad y se presentan. Y otro tema que es importante, Andrea menciona el tema de la economía. Bogotá es una ciudad de carreras, se hacen carreras permanentemente, es una ciudad destino para mucha gente que se viene a entrenar. Yo creo que tenemos un potencial mucho mayor del que hemos desarrollado hasta ahora. Por la altura que tiene Bogotá, yo le decía a Andrea en la subida a Monserrate en esa entrevista. Sí, bueno, esa subida a Monserrate ahí que fue a un paso. Pero que usted lo hace permanentemente y usted ya como que se yo en el tema, ¿no? Y él se burla. Uy, sí. Dios mío. Pero entonces, por la altura, Bogotá tiene una situación perfecta para que mucha gente quiera venir a entrenarse acá. Yo he visto cómo en Antioquia uno ve los grandes ciclistas del mundo que se van a entrenar. Que vienen a Tunja, por ejemplo. O que vienen a Tunja. Pues en Bogotá y la Sabana hay una oportunidad también para que puedan venir a entrenarse para las carreras, los que quieran entrenarse para la maratón de Boston, de Londres, de Tokio, de Berlín, las grandes, la de Chicago. Pues vean en Bogotá también una oportunidad para entrenarse, no solamente para venir a correr la media maratón de Bogotá, sino para tener aquí procesos de formación que ayudan a la economía, genera turismo, genera actividad económica. Entonces, en fin, el deporte va a ser una prioridad para mi gobierno porque entiendo lo que implica en términos económicos, de salud y de educación. Alcalde, ¿le puedo preguntar por un tema que está ahí muy cerquita al corazón? Y como usted pues, siempre está vestido de rojo, le quiero preguntar por su equipo, por Independiente Santa Fe, cómo en campaña ha vivido toda esta etapa difícil de Santa Fe. Ayuda. Pues que yo creo que no, o sea, tal vez un milagro le permitiría entrar entre los 8. Y quisiera preguntarle a usted por qué es hincha de Santa Fe si su papá, el doctor Galán, era hincha de Millonarios. ¿Quién lo hizo hincha de Santa Fe? Mi papá era hincha de Millonarios porque no hay nadie perfecto. Eso definitivamente Muy bien. que hacer. Por favor. Bueno, no, yo ¿de dónde surge el cariño a Santa Fe? Mi abuelo materno, Álvaro Pachón, era un periodista. Él fundó el magazine dominical del Espectador con Guillermo Cano. Y era fanático, obsesivo de Santa Fe. Murió hace 70 años, casi 60 y pico de años.
Pero él le metió a mi mamá en el fútbol, le encantaba a mi mamá cuando era niña, la llevaba al estadio. Mi mamá vio los partidos de los años 50 en el estadio del Campín. Y mi mamá se volvió fanática de Santa Fe. Yo no sé por qué a mí me gustó fue Santa Fe. No, yo le decía a mi papá, Millonarios, pero ¿cómo puede ser hincha de un equipo azul? Eso no puede ser. Mira que Santa Fe, el primer campeón. Totalmente. Nada que hacer. Entonces ahí surgió eso. Y la verdad yo siento que influyó en mis hermanos, porque mis hermanos no eran como muy hinchas de nadie. ¿Pero son futboleros? Sí, pues no, así que fanáticos no. Claudio un poquito. Claudio sí, Juan Manuel como que no tanto, Juan Manuel no. Pero los dos les gusta Santa Fe también, o sea, logré transmitirle eso. Tengo problemas con mis hijos, la verdad. Son del Junior. Porque les gusta el Junior. No, bueno, a Julieta le gusta el Junior. Sí, le gusta el Junior. El otro todavía no ha definido, está ahí en proceso. A él le gustan mucho los carros, ¿no? Porque el domingo estaba con su carrito. Sí, estaba con su carrito, porque es muy orgulloso de haber nacido en Bogotá. Y dice eso, yo nací en Bogotá, mi papá es el alcalde de Bogotá, está todo feliz en estos días. Entonces espero que el color de la chaqueta y todo ayude a moverlo en el lado correcto, ¿no? Que termine siendo hincha de Santa Fe. Claro. Alcalde, un año difícil porque primer semestre no clasificó. Ay, sí. Le toca un tema espinoso. Sí, pero a ver, como lo demostramos nosotros en la campaña y en la carrera política, uno se cae y se levanta. Entonces, sí, de las derrotas no se puede quedar lamentándose. Hay que levantarse rápido, ¿no? Porque, sí, es importante. Sí, porque sería un año entero sin clasificar. Qué duro. Ya lo es. Lastimosamente sufrimos por prácticamente lo mismo, por muchas cosas, entre esas Santa Fe. Pero yo le quiero preguntar, estamos viendo el Estadio del Campín aquí en imágenes. Sí. Hay un proyecto que es muy ambicioso, que lo hemos visto por supuesto en todos los renders y parece de otro mundo, pero ¿qué tan cierto va a ser y cuál va a ser la continuidad que se le va a dar a ese proyecto, teniendo en cuenta que es algo muy interesante porque es música, es cultura, es fútbol y también seguramente conciertos? ¿Cómo va a ser ese proyecto? ¿Se va a continuar? ¿Cómo es el tema? Bueno, a ver, Bogotá tiene ya el Movistar, que es una alianza público-privada que las primeras que se hizo en el país casi y le ha ido bien a la ciudad con eso, creo. Entonces, desde el gobierno Peñalosa, hay que decir, se inició el proceso para una alianza público-privada también en el Estadio del Campín. Yo lo que conozco del proyecto me gusta, debo decir, me gusta que se genere una sede para la Filarmónica en ese predio. Me gusta que el estadio pues, se renueve para garantizar que no tengamos esa discusión fútbol, espectáculos culturales, que se supere eso, se puedan hacer las dos actividades. Entiendo que el diseño que han planteado en la APP contempla techo para el estadio y una serie de intervenciones que garantizarán que además en principio se pueda utilizar el estadio todo el tiempo, que no se cierre, sino que la construcción se haga a medida que se está utilizando el predio. Eso es bueno porque pues, no podemos cerrar el estadio varios años. Hay unas dudas que tienen que ver con el monto, si eso va a ser viable. Se habla de 2.9 billones de pesos, creo, alrededor de eso. Es alto, vamos a ver. Y yo tuve una reunión con las barras futboleras, debo decir que querían pues, tener una voz en lo que va a ser el estadio, poder opinar, participar en cómo va a ser el estadio, en cómo van a poder ellos eventualmente conectarse con lo que será ese desarrollo. Y pues obviamente ellos no hacen parte como tal del proyecto, pero sí deben ser tenidos en cuenta su voz y me parece interesante hacerlo. Entiendo que eso ya fue aprobado por el CONFIS de Bogotá, entonces esperamos que avance, revisando esas cosas que tienen que ver con el monto para garantizar que Bogotá también tenga y la ciudad tenga acceso obviamente al estadio, que no terminemos eventualmente saliéndonos por completo lo que será el acceso al estadio, pero me parece interesante porque podría ser un sitio emblemático para nuestra ciudad. Totalmente. Así como otras ciudades lo han logrado, si se hace eso bien, se hace la sede de la Filarmónica, un espacio público, una actividad de comercio alrededor, podemos lograr tener un sitio emblemático que va a traer mucho turismo, mucha economía también, ¿no? Sí. Y tiene que estar listo para la colapsada de la ciudad, ¿no? Cuando empiece todo eso, así digan que no va a pasar por la 30, y pues que la 30 va a estar fluyendo normalmente, pero igual. Pero eso son dos cosas. Uno, tiene que tener una solución de parqueaderos que hoy no es suficiente ahí, obviamente. Eso tiene que incluirlo porque si no, pues colapsa. Y segundo, un problema de la 30 tiene que ver con gestión del tráfico. Es que también tenemos que manejar mejor la gestión del tráfico. Muchas veces pensamos solamente en herramientas de infraestructura que se requieren, más vías, más transporte público, claro, pero también tenemos que manejar mejor la movilidad. Eso es con gerencia en vía, es con semaforización inteligente, es muchas intervenciones que hay que hacer. En Bogotá muchas veces colapsan las cosas es por falta de gerencia en vía. Lo vimos estos días con las motos, ¿no? Ahí tenemos que trabajar. Sí, no, aquí pasan unas cosas que, bueno, no se queda yo me quedo sorprendido, pero voy a ir a un tema, alcalde, que me parece que
Yo creo que es clave en medio de todo lo que usted tiene que enfrentar en esta administración, y es la confianza de la gente. Porque el candidato que llega muy bien intencionado, con muy buenas ideas, que tiene un proyecto de ejecución muy interesante, con el paso del tiempo y por los diferentes obstáculos que se le presentan, va minando esa confianza de la gente. Y la gente dice, hermano, pero es que no se puede, pero es que, mire eso, al final prometen unas cosas y no las cumplen. ¿Cómo recuperar la confianza de la gente que vive en Bogotá, que no es solo bogotana? Bogotá es la ciudad de todos. Entonces, ¿cómo recuperar esa confianza? Bueno, JJ, yo creo que cuando me preguntaban a mí en la campaña cuál sería el objetivo principal de su gobierno, ¿usted qué quisiera que al final de su gobierno pudieran decir de lo que se logró? Pues claro que todos los alcaldes hablan de grandes proyectos y esos son importantes, pero para mí el más importante sería lograr que la gente vuelva a confiar en el gobierno, lograr. Y para eso se requieren varias cosas. Uno, hablar con la verdad, siempre. Y es decir, lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y lo que tarda más tiempo o no se puede hacer. Cuando uno habla con la verdad, la ciudadanía dice, bueno, prefiero que me diga la verdad a que me prometa una cantidad de cosas que después no va a cumplir. Tercero, un tema que tiene que ver con eso, principalmente es poder trabajar, por ejemplo, en que la gente recupere a través de la transparencia el conocimiento de cómo se están manejando los recursos y cómo se toman las decisiones. Yo no lo he anunciado, pero pronto voy a anunciar unos mecanismos de diálogo con la ciudadanía permanente y de transparencia distintos a lo que se hace hoy en Bogotá e inclusive en el país, que permitan que la ciudadanía esté enterada de lo que se está haciendo permanentemente y le podamos contar, enfrentamos este problema, tenemos este análisis de las soluciones y eso sea un diálogo permanente con la ciudadanía a través de las redes sociales, a través de espacios físicos, de diferentes mecanismos. Me parece que es la clave. O sea, tenemos unas apuestas, votaron los ciudadanos por unas apuestas, vamos a iniciar todo para poder cumplir, pero vamos a dialogar permanentemente para contar en qué vamos en ese cumplimiento y qué obstáculos enfrentamos. Porque vamos a enfrentar obstáculos. Por ejemplo, el metro, lo vamos a hacer, lo vamos a sacar adelante. Es un mandato de los ciudadanos la decisión del domingo de que eso se haga. Yo soy consciente que vamos a tener problemas. Cuando hay una obra de infraestructura de esa envergadura, se van a enfrentar problemas. Vamos a encontrar cosas cuando empiecen a hacer los pilotes en la Caracas, vamos a tener que dialogar con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Cultura, con diferentes autoridades que nos permitan resolver los problemas, pero lo importante es decirle a la gente, decirle la verdad. Estamos enfrentando este problema, lo vamos a solucionar así. Esa va a ser la clave para que la ciudadanía vuelva a confiar, creo yo, en el gobierno. Hablarle con la verdad y transparencia en todo. ¿Qué es lo que necesitamos? Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntarle cuál va a ser el apoyo a los clubes capitalinos de parte de las entidades del distrito. Bueno, Jessica, yo tengo el compromiso de trabajar entiendo que son obviamente entidades privadas, entendiendo que juegan un rol muy importante en lo que es la identidad bogotana. Voy a trabajar y facilitar las cosas para ellos, obviamente, sin que eso vaya, digamos, en detrimento de otros actores privados que juegan un rol importante en el deporte y en la actividad deportiva en Bogotá. Pero voy a sentarme con ellos a ver cómo logramos coordinar acciones que nos permitan que los partidos se desarrollen sin problema, que tengamos todos los espacios, que puedan aprovechar las instalaciones deportivas del distrito en condiciones pues, permitidas por la ley. Pero aprovecho la pregunta, Jessica, para decir una cosa. Hay una discusión en Bogotá, esto no es un tema de los equipos, sino en Bogotá sobre lo que se habla supuesta privatización de escenarios públicos. Y la gente en los barrios me lo mencionaba permanentemente. Queremos poder acceder. Aquí hay una discusión interesante porque es que cuando hay una escuela de formación deportiva, por ejemplo, un actor privado que da clases y que quiere utilizar un predio público y genera aprovechamiento económico de la utilización, pues hay unas reglas en la norma que obligan a que eso implique para el distrito unos recursos para poder mantener esos predios. Yo voy a buscar fórmulas que nos permitan trasladarle un ahorro a los niños. Es decir, con la empresa privada, con diferentes actores, buscar fórmulas que trabajemos en llave con los privados para que busquemos fórmulas que nos permitan trasladarle el ahorro que puede generarse para que no le cobren al niño la utilización de un predio público. Le cobren por la formación deportiva que le dan, pero no le trasladen al niño o a los niños lo que significa pagar por utilizar un predio público para dar una clase. Y es que justamente estamos en el empalme, o están ustedes en el empalme en este momento, y empiezan los rumores de quién puede pasar por acá, quién puede pasar por allá. Yo no voy a preguntar. ¿Para dónde va, Andrés? Sí, lo tiene clarísimo. Y no le voy a preguntar nombres ni mucho menos, pero sí de verdad es, ¿cuál es el perfil que se necesita para un director o directora del IDRD?
O sea, alguien que genere la confianza de que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol, que va a apoyar y no que realmente se vuelva una disputa entre la dirección de esto y el fútbol y demás. Sí, varios temas, digamos, varias características debe cumplir un director o una directora del IDRD. Que le guste, claro, el deporte, que sepa de lo que es la actividad deportiva, que conozca, digamos, no simplemente que tenga un gusto por el deporte, sino que conozca cómo es la actividad deportiva, las diferentes dimensiones de la actividad deportiva, lo que hablábamos de escuelas de formación deportiva, las ligas, los escenarios deportivos, los clubes, que tenga una comprensión real de lo que es, digamos, el sector del deporte en su integralidad, que tenga capacidad gerencial, Sin duda. capacidad gerencial de concretar. Lo que se hizo hace unos años, por ejemplo, en términos de parques en Bogotá fue extraordinario. Tenemos que tener una capacidad de ese estilo. Estaba Molano, era... Orlando Molano fue el director del IDRD y logró una revolución en los parques en Bogotá en 4 años. Esa capacidad gerencial es fundamental para lograr resultados, porque yo sí soy consciente que 4 años son muy poco, se pasan muy rápido. Si no se avanza rápidamente y se tiene capacidad para ejecutar, porque las políticas públicas hay que construirlas, hay que ser, digamos, incluyente en esa construcción, hay que convocar a los diferentes actores, pero luego hay que ejecutar. Y esa ejecución requiere de liderazgo, de gerencia. Entonces, pronto haremos nombres, ya arrancamos el empalme, hicimos una primera reunión, mañana instalamos, vamos a dar unas sorpresas porque va a haber en el equipo de empalme unas mujeres extraordinarias que nos van a ayudar a recoger toda la información que tiene el distrito para tomar las mejores decisiones, y eso nos va a servir de insumo para definir quién estará al frente de entidades como el IDRD. Necesitamos duplicar a Orlando Molano, o por lo menos que asesore a quien esté ahí a otro lado. ¿Qué me llamó la atención de Bogotá cuando llegué aquí en el 2008? Yo pasaba por el Salitre. Desde el Valle. Pasaba por el Salitre, por la unidad deportiva, iba al centro deportivo, y yo decía, Dios mío, esta ciudad con esta infraestructura, con estas, digámoslo así, facilidades o espacios para la práctica del deporte, y sigue estando por debajo del Valle, de Antioquia, de la costa, en términos de competitividad y de resultados, por ejemplo, a nivel de juegos nacionales. No lo podía creer. Nos pusimos la meta de revertir eso, JJ. Esa es la meta que tenemos, revertir eso. Eso requiere, pues, trabajar en las instalaciones, pero trabajar también en el deporte de alto rendimiento. Vamos a trabajar también en el deporte en toda la cadena, digamos, de las escuelas de formación deportiva, pero llegar también al deporte de alto rendimiento, porque se nos están yendo muchos deportistas bogotanos que deciden irse a otra región porque dicen no tenemos el apoyo. Yo me he encontrado muchas veces con madres que están con su hija o con su hijo que van a algún escenario deportivo y dicen no tenemos ningún apoyo, y esta niña es una revelación en tema de voleibol, en tema de natación, en cualquier deporte. Patinaje, que se viene de Cartagena a competir en Bogotá. Entonces tenemos que lograr que más bien atraigamos talentos, como ocurrió alguna vez, atraigamos talentos que lleguen aquí y vean aquí la oportunidad también de desarrollar su potencial. Alcalde, hay algo que nos identifica y es el trabajo en equipo. Si uno no aprovecha y no trabaja en equipo, difícilmente triunfa. Y a mí hubo algo que me quedó sonando, y usted lo contaba ahora cuando empezábamos esta conversación, y fue su reunión con el candidato Oviedo. Él habló de, y lo tomé nota, oposición constructiva, ¿sí? ¿Cómo se puede sacar ventaja, no, provecho, cómo aprovechar esa figura o esa posición que él asume y que termine siendo un gran coequipero en esta administración? ¿Usted cómo lo proyecta? Bueno, yo primero, Liliana, durante la campaña nos dimos cuenta en los debates, compartimos en muchos escenarios. Una campaña tiene esa particularidad, uno puede estar 50 veces en debates con los demás candidatos. A veces uno les decía, venga, ¿por qué no alquilamos una van y nos vamos todos de un lado para otro? Porque estamos más fácil. Estamos más tiempo aquí. No llega tarde uno. Estamos más tiempo aquí con las propias familias. Entonces ahí uno los conoce personalmente y tengo un respeto, pues, profundo por Juan Daniel. Y nos dimos cuenta que coincidíamos en muchas cosas, en fórmulas. Cuando nos preguntaban, muchas veces uno habla de su programa de gobierno y su propuesta, ¿no? Y tiene ya como un marco de lo que va a decir. Pero a veces hay debates o escenarios donde le preguntan a uno cosas que lo sacan un poco del escenario normal del debate y hacen que uno conozca más a la persona. Y me di cuenta que, pues, es una persona extraordinaria, conocí mucho, digamos, su personalidad. Y debo decir que es muy importante que los ciudadanos vean que se puede hacer una política donde puede haber diferencias,
pero también la intención de construir puentes, de ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque es que la política que se hace diciendo, yo competí con este señor, me derrotó, entonces le va a hacer la vida imposible, es absurdo. Así como que yo competí, le gané y ahora lo voy a sacar, no quiero saber nada de él, eso no sirve para nada. La gente está esperando es que busquemos qué puede llevar a poner acuerdos, digamos, sobre la mesa. Construir. Construir, exactamente, tender puentes. Entonces yo tengo toda la voluntad, él decidió hacer oposición constructiva, bienvenida, vamos a tener un diálogo permanente, fue lo que hablamos, me habló de algunos temas, me dijo, por ejemplo, me preocupa lo que tiene que ver con el corredor verde, me dijo que eso no se eche para la caneca, me dijo algo así. Sí. Pilas, yo le dije, estoy de acuerdo, eso no hay que botar la caneca, pero sí hay que corregirlo, porque la gente votó manifestando que quería un cambio en ese proyecto. También me habló del tema del pico y placa, por ejemplo, él planteó en campaña que quisiera que se acabara el pico y placa y buscar una fórmula como de cobros por congestión que permitan cobrar. Yo digo, eso se puede, pero eso toma tiempo. O sea, decir que estamos en 4 años es difícil. Tenemos muchas obras en Bogotá, vienen más. Imagínense ustedes cuando empiece la obra de la Caracas, esa del es metro. Brava. La séptima. Bravísima. La séptima, cuando esté la obra de la calle 13, ya está la autopista norte, accesos norte, o en fin. Ya está más cerca la 100. Entonces, haciendo tanta obra, eliminar el pico y placa, colapsa Bogotá. Es gradual la decisión, pero voy a tener en cuenta sus inquietudes y eso es lo que acordamos. Dialogar, argumentos. Me dijo, argumentos de defensa cuando esté de acuerdo, argumentos de crítica cuando esté en desacuerdo. Yo le dije, esto es lo que necesita Bogotá. Eso es. No, y totalmente. La campaña fue maratónica, ¿no? Porque yo me vi casi todos los debates, eso quiero decirlo. Y son... Yo los vi todos. ¿Todos? Todos. No, pero es No creo. No, Sí. No, Bueno, no, los que los medios masivos... Exacto. Claro, pero no los es que estuvo en las universidades. Es verdad. Sí, entonces yo los vi todos, no. Los de los medios masivos, sí. Cada universidad eran 3. Lo vi cocinando, lo vi haciendo prácticamente de todo. No fue una maratón de Carlos Fernando y también de los demás. Pero hay un tema que todo el mundo está muy interesado, que es la movilidad, ¿no? Y que obviamente la movilidad es muy complicada. Vamos a decir, no, la vamos a arreglar mañana. No, son cosas poco a poco, me imagino. ¿Cuáles van a ser esas primeras medidas con respecto a la movilidad? Que es algo que a la gente, la verdad, lo molesta mucho. Es un tema muy difícil en Bogotá. Pues, Carlos, lo primero es decir, y la gente está esperando eso, que no se pare el metro, que sigamos con el metro como va. Estuve en el patio taller, como les dije al principio, el lunes. Es un avance importante lo que tienen, ya 25% de avances ahora. Están haciendo los pilotes, es impresionante la forma como los hacen. Va a haber pilotes, digamos, que van a llegar a cerca de 60 metros de profundidad para que esa estructura pues aguante en Bogotá. Entonces hay que avanzar que ese proyecto se haga, se termine, no se eche para atrás, empiece su operación en el 2028. Pero la gente nos dice, bueno, ¿y mientras tanto qué? Porque eso se demora 4 años, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Y ahí voy a lo que estaba mencionando un poco hace un rato, y es tenemos que hacer gerencia en vía. Esas son medidas que no son difíciles de tomar, que no toman tanto tiempo, que se pueden hacer rápidamente y que pueden aliviar. Hay ciudades que le han apostado solamente a gerencia en vía, eso es medidas de gestión del tráfico, aprovechar mejor la semaforización, grupos dedicados a que las vías fluyan, no a que se bloqueen, no hacer retenes en hora pico en vías principales, sino que las vías fluyan. Eso puede llevar a aumentar la velocidad en 10% fácilmente, solo con esas intervenciones. Huecos, por ejemplo, que en vías principales afectan la movilidad. Tenemos unos que Yo tengo uno que cumplió 3 años ya. Bueno. Hay que hacerle fiesta. Hay huecos famosos en Bogotá, eso no puede ocurrir. Sí, claro. O sea, Totalmente. y hay huecos en vías principales que además para un carro, pues se le puede dañar el rin o el amortiguador. Para un motociclista puede ser la muerte. Totalmente. ¿No? Entonces eso hay que recorregirlo en las vías principales inicialmente. Y cuando hablo de gerencia en vías también, ejercer autoridad, que haya una autoridad que ejerza en las vías para que la gente que está mal parqueada pues se sancione, los que bloquean intersecciones se sancionen, pero también necesitamos cultura ciudadana. Totalmente. Tenemos que convocar a la ciudadanía para que nos ayude, porque esto solamente con autoridad no se logra, se requiere que todos contribuyamos, porque uno ve mucha gente que dice sí, se queja o nos quejamos, pero después actuamos acorde como lo que quisiéramos que no ocurriera. Entonces, no, es que yo sí estoy esperando a alguien que es que ya viene, entonces espéreme aquí y se parquean en una vía principal. No sé si ustedes vieron un video, hay un video de hace unos meses donde, bueno, es una persona que está echando la culpa de todo al presidente Petro
Y entonces le echa la culpa de los trancones en Bogotá al presidente Petro. Y el periodista le dice, pero venga, usted está en una vía principal esperando. No, es que estoy esperando a mi sobrina que ya viene. Es así. Bueno. O sea, no, todos tenemos que actuar acorde con eso porque si no, no resolvemos. Porque el problema. lamentablemente alguna vez lo hemos hecho. Claro, y ahí es el llamado para toda la gente. Hombre, si está el semáforo que va a cambiar a amarillo y usted ve que no alcanza a pasar, no se meta. Amigo, no se meta. El otro, el que tiene la sirena falsa, y eso también, o sea, eso hay que controlar. Bueno, ese es un tema que en algunas zonas de Bogotá es dramático y es un llamado que voy a hacer también rápidamente. Es que los esquemas de seguridad no pueden bloquear el tráfico. No hay ninguna autorización para que alguien con protección, con escoltas, pueda bloquear el tráfico. Está prohibido por la ley. El único que lo puede hacer, el único, es el presidente de la República. Alcalde, la 82 Todos llena de camionetas. Creo que todos estamos Todos sorprendidos. lo hacen, todos lo hacen. Y un mensaje también importante para los que tienen esquema de seguridad. Yo sé que esto es particularmente en algunas zonas de Bogotá. Y es que yo no veo cuál es la autorización para que las camionetas de la unidad de protección o de quien sea no paguen parqueadero. Porque están atravesadas en la calle donde está prohibido parquear. ¿Por qué? Además de que el Estado les da carro, ¿les da alguna autorización para parquear donde se les da la gana? No. No. En eso vamos a ser exigentes y vamos a vigilar lo que está ocurriendo. De acuerdo. Y hablando precisamente de esa cultura ciudadana que necesitamos y regresando un poco al foco del deporte, yo quisiera preguntarle al alcalde cómo abordar el fenómeno del barrismo, hablando de los clubes bogotanos y también de otros con hinchadas masivas en la capital. Bueno, yo tuve una reunión con Jessica con varios miembros de barras, la barra de Santa Fe, la barra de Millonarios, la de la América, la de Nacional. Y hablamos de varias cosas. Uno, ellos piden que se continúe el programa Goles en Paz 2.0, que eso siga adelante. Ese programa ha cambiado desde el origen, desde el padre Alirio ha cambiado. Tuvo como origen, obviamente, enfrentar la situación de violencia que estaba ocurriendo en los estadios. Entonces, ese programa debe continuar, yo creo. Vamos a ver cómo lo ajustamos, lo mejoramos, pero debe continuar. Yo entiendo el tema de las barras futboleras como un tema que va más allá del deporte. Es un tema que tiene que ver con una identidad de unos jóvenes que encuentran en ese tema, digamos, de las barras, una forma de conectarse, de tener, digamos, cosas que les permitan tejer relaciones con otros. Entonces, eso hay que entenderlo así, creo yo, hay que respetarlo, y es a través de un trabajo con ellos que podemos lograr mantener un esfuerzo para enfrentar la problemática de violencia que ha ocurrido, que puede volver a ocurrir, que queremos que no ocurra, pero que requiere de diferentes intervenciones. Intervenciones obviamente policivas, por una parte, y actuaciones de seguridad en el estadio y alrededor de los estadios y alrededor de los partidos de fútbol, pero también un esfuerzo de conexión y de trabajo con esas barras futboleras que tienen esas dinámicas, ¿no? Ahí ve uno jóvenes que pues muchas veces no encuentran oportunidades de trabajo, no encuentran, se salen del sistema educativo porque sienten que no les va a servir lo que está estudiando. Entonces hay que ver cómo ayudamos a esos jóvenes con esa dinámica de Goles en Paz 2.0, que es ir más allá de solamente enfrentar una problemática de violencia y pensar en cómo acompañamos unos colectivos sociales que se han generado alrededor del, digamos, del amor por el fútbol. Yo me he quejado tantísimo que no hablamos de deporte y tenía ahorita 1000 preguntas y no eran con deporte, sino del afán de ser ciudadano y decir cómo resolvemos, pero no me voy a meter ahí, Carlos Fernando, y es pensando un poquito en el discurso, el del domingo. ¿Qué van a hacer ustedes realmente? ¿Cómo se va a materializar el hecho de que podamos salir al parque, de que las mujeres podamos salir a hacer deporte vestidas como queramos salir vestidas? ¿Y cómo va a ser un tema seguro que podamos llevar los papás o las mamás a nuestros hijos a los parques que se volvieron ollas, que hay tenis colgados que lo que quieren decir es que se vende droga, que uno llega y huele a marihuana? ¿Cómo va a cambiar eso? Bueno, eso no es, Andrea, un proceso, digamos, mágico ni de la noche a la mañana, pero sí requiere varias cosas. Uno, es un tema policivo, estamos hablando del tema policivo, y vamos a tener unos grupos de reacción inmediata que complementen los cuadrantes que hay en Bogotá, que van a tener una prioridad en transporte público y en algunos entornos que queremos que sean protectores, seguros, colegios y parques. Esos tres, como va a ser la prioridad, transporte público, colegios y parques. Ahora, con herramientas de reacción inmediata, con equipos de policía que estén distribuidos, que puedan llegar rápidamente cuando haya una alerta a cualquier parque, a cualquier colegio o a cualquier punto del sistema de transporte público. Eso va a venir acompañado de otras herramientas, botones de pánico. Vamos a crear botones de pánico con herramientas tecnológicas, de aplicaciones que permitan que una mujer, por ejemplo, pueda
utilizar el botón de pánico para alertar de una situación de agresión y que haya una reacción inmediata. Entonces, eso incluirá también cámaras. Cuando digo que me demora un poco es que tengo que contratar ese proceso para tener cámaras en los parques de Bogotá, cámaras que no sean simplemente para grabar algo que está ocurriendo en el parque, como ocurre hoy en las cámaras que tenemos instaladas. Son cámaras que graban la situación y a los 2 días vamos a mirar qué fue lo que grabó la cámara que pasó el otro día en el parque tal. No, tiene que ser cámaras con un software que permitan. El software ya no requiere una persona estar mirando la cámara permanentemente para reaccionar, sino que el software automáticamente genera una alerta. Cuando hay en un parque, por ejemplo, con una cámara que tenga la capacidad de recoger el sonido, un llamado de auxilio, la cámara detecta y genera una alarma inmediatamente. Y detecta cámara tal, parque tal, hay una persona que pide auxilio para despachar un grupo de reacción inmediata. Eso es un poco el tema policivo, pero requerimos de otras medidas. Y es que para mí va a ser muy importante que los parques se conviertan en escenarios de actividad permanente, que el distrito tenga actividades permanentemente. Eso nos genera seguridad. Si hay actividades culturales y deportivas, no solamente las escuelas de formación deportiva, torneos barriales, torneos de localidad, todo tipo de actividades en los parques que generen que la gente se vuelque al parque, va a ayudar a que nos tomemos esos espacios y logremos, relegar a aquellos actores que muchas veces están en los parques que no nos permiten disfrutar de ellos. Eso va a ser un segundo elemento y eso requiere también una actividad mayor. Los parques no se deben cerrar a las 5 de la tarde. Tenemos que tener la posibilidad de hacer, pues uno ve en barrios de Bogotá donde hay torneos de microfútbol hasta las 10 de la noche en una cancha pequeña. Lo mismo deberíamos tener en muchos parques de Bogotá, actividad permanente que permita, repito, que esa presencia de niños, de jóvenes, de padres, etcétera, active una seguridad y un entorno seguro para que no sean sitios, como ocurre hoy muchas veces, que son cooptados por actores que se dedican a vender droga, a consumir droga y a alejar obviamente una infraestructura de quien pudiera disfrutarla como los niños. Pues, oiga, perdón, André, alcalde, ¿se le ha ocurrido con ese campín que vamos a tener traer a la Selección Colombia y que juegue acá? Pues yo no estoy en contra de eso, a mí me parecía extraordinario, pero obviamente esa discusión no solamente la da Bogotá. Tenemos que generar las condiciones para hacer atractivo que quieran venir a Bogotá. Carlos Fernando, felicitaciones, casi 1,5 millones. Una lección de que persistir vale la pena. Tal cual. A la tercera vez se cumplió el sueño después de... Creo que esta es la vez que mejor conoce Bogotá y que llega en un momento donde lo retador seguramente será convencer, porque 1,5 millones estaba convencido, pero hoy es el alcalde a partir del 1 de enero de todos los bogotanos. Así y es. esa es la transición que hay que dar. Mil Así gracias. es. Y yo aprendí mucho, Andrea, del deporte. Aprendí mucho del deporte porque el deporte le enseña a uno que no hay triunfos sin haber tenido derrotas. Y uno tiene que aprender de esas derrotas. Y lo hablábamos el otro día. Uno ve los grandes deportistas de la historia y uno conoce los grandes resultados que tuvieron y sus triunfos. Pero muchas veces no se enfoca en que para llegar allá se cayeron hasta que lograron llegar. Eso es un aprendizaje para todos. Aquí el que tenga un sueño, no le tema a la derrota, a equivocarse, aprenda de esa derrota, aprenda de esa equivocación y siga trabajando porque seguramente va a lograrlo. ¿Puedo incluir una cifra? La daba comenzando el programa, mi alcalde. En 3 días tendremos campeón de Copa Libertadores de Américas. Sí, en 22 días campeón de Copa. En 42 días campeón de Liga. En 60 días se acaba el año y en 61 días asume usted. Bueno, se vino esto encima. Éxitos. Estamos listos. Muchas gracias. Que le vaya Muchas muy gracias por la bien, invitación. alcalde. Gracias a ustedes. Éxitos, alcalde. Muy bien. Pausa y venimos.